Ya claro, esta ayudantía corresponde a la ayudantía de variables de estados y partimos entonces con el primer ejercicio. Entonces nos entregan una ecuación diferencial, ¿cierto? Y tenemos que hallar la representación en variable de estado o el modelo de estado del sistema. Entonces lo primero que debemos identificar aquí es que el sistema es de tercer orden. Por lo tanto, si es de tercer orden, debo hallar tres variables de estado, definir tres variables de estado. Bien, entonces, sabiendo eso, tenemos que definir tres variables de estado. Y la primera variable de estado voy a definirla como x1, como la salida, ¿bien? Y luego, si yo derivo la salida, o sea, derivo x1, obtengo la derivada de la salida. Y luego voy a definir x2 como la derivada de la salida. Es así esto. Más o menos siempre es como la misma mecánica. La x1 la salida y x2 la derivada de la salida. Entonces aquí como x2 es la derivada de la salida, aquí tengo que x1 va a ser igual a x1 punto va a ser igual a x2. ¿Bien? Porque tienen la misma definición. Entonces después si yo derivo x2 punto obtengo la segunda derivada de la salida. Bien, y aquí para definir x3 voy a hacer un arreglo de la función, porque si ustedes se fijan aquí tengo derivada en la entrada, lo cual me complica un poco la definición en variable de estado, por lo cual vamos a arreglar un poquito la función para hallar una forma de representar la tercera variable de estado. Entonces aquí lo que hacemos escribimos esto de tal forma definir la tercera variable de estado. Esto lo tiramos restando hacia el otro lado, ¿cierto? Y lo otro que está sumando lo tiramos restando hacia el otro lado. Nos quedaría menos 5 de la segunda derivada de la salida, menos 11 por la primera derivada de la salida, menos 15 por la salida, más 3 RDT. Ok, entonces esto, si ustedes se fijan, la derivada de la entrada es lo que nos molesta, por lo tanto tengo que hallar una variable de estado que me permita obtener esta expresión, ¿ok? Que me permita mediante su derivada obtener esta expresión. Por lo tanto voy a definir x3 como la segunda derivada de la salida más menos 7 RDT. Bien, y luego si yo derivo x3 obtengo x3 punto, ¿cierto? Y eso sería igual a la tercera derivada de la salida menos 7 la derivada de la entrada. Todo esto RDT de la entrada, no es que sea un escalón. Y luego de aquí de x3 puedo obtener la representación en variable estado del mismo x3. O sea, de x2 puntos, perdón. Entonces, de aquí despejamos aquí la segunda derivada de la salida. Que va a ser igual a x3 menos 7 RDT en dt. Entonces nosotros sabemos que la segunda derivada de la salida es x2 puntos. Entonces aquí reemplazo la segunda derivada de la salida por x2 puntos. Y aquí hallamos la expresión de x2 puntos, que va a ser igual a x3 menos 7 RDT en dt. Ok, si se dan cuenta lo que nos faltaba era hallar la representación de x2 puntos en variable estado.
Aquí no la tenemos en variable estado. Las variables estado son las x, x1, x2, x3. ¿Bien? Entonces, como ya tenemos aquí 2 puntos, simplemente nos falta hallar la representación en variable estado de x3 puntos. O sea, llevar esto a la representación en variable estado. Entonces lo que vamos a hacer, entonces escribimos esta parte, ¿cierto? A ver cómo lo puedo hacer. Vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto. Copiar. Ya. Y lo vamos a pegar por aquí. Por aquí. Por aquí, bien. Entonces, ¿qué era de t? Vamos a tomar la expresión de arriba y la copiamos y pegamos. O sea, lo que hicimos es llevar eso hacia abajo. Bien. Entonces aquí tenemos menos 7 r de t, dr de t, perdón, la derivada de las entradas. Y la tercera derivada de la salida. Entonces aquí, si se dan cuenta, esta expresión tiene el mismo valor de esto, de x3 puntos, porque anteriormente lo definimos así. Entonces, como tiene el mismo valor, sustituimos simplemente por x3 puntos. Sustituimos esto por x3 puntos. Bien, y lo demás lo expresamos en función de sus variables estado. A la derecha tenemos, a la derecha de la ecuación tenemos menos 5 por la segunda derivada de la salida, y la segunda derivada de la salida la definimos anteriormente como x2 o lo que es igual a x3, x2 puntos, perdón, lo que es igual a x3 menos 7 menos 7 r de t en dt. No, ahí es simplemente r de t, no sé por qué le puse en dt. Claro, aquí es simplemente r de t. Ojito ahí, no sé por qué le puse derivada, pero ahí sí todo tiene sentido para los pasos anteriores. Entonces la segunda derivada, ¿cierto? Reemplazamos su valor en variable de estado, que es x3 menos 7r de t. Y luego tenemos menos 11, la primera derivada de la salida, y la primera derivada de la salida le definimos como x2. Bien. Aquí la idea es expresar los x puntos en función de los x sin puntos. Por lo tanto, aquí es x2. Luego tenemos menos 15 y 1 la definimos como x1. Bien. Luego tenemos más 3 r de t. Entonces aquí arreglamos un poquito, ¿cierto? Realizamos un poquito de trabajo matemático. Entonces nos queda menos 5 x3. Aquí nos queda más. A ver. Aquí es más. Aquí es más, creo, sí. Creo, si es que no me estoy equivocando. Sí, es más. Sí, bien. Sí, aquí es más. Yo me equivoqué, es más. Entonces, como aquí es más, menos por más es menos 35 RDT. Ojo ahí, si tienen dudas pueden repetir el video, ¿cierto? Y verificar que había un error. Entonces menos 5 por 7, menos 35.
Luego tenemos menos 11 x2 menos 15 x1 más 3 RDT. Luego simplemente reducimos los términos que son semejantes. Tenemos entonces que x3 punto va a ser igual a menos 5 x3 menos 11 x2 y menos 15 x1. Y luego tenemos menos 35 más 3 RDT. Y eso va a ser igual a menos 32. No me sale. Menos 32 RDT. Entonces tenemos definida x3 punto en función de la variable de estados. Tenemos también definido x2 punto en función de la variable de estado. Y tenemos x1 punto definida en función de la variable de estado. Por lo tanto podemos entrar a definir el modelo de estado del sistema. Entonces eso lo hacemos. Tenemos todos los x puntos, ¿cierto? Y eso va a ser igual a una matriz de 3×3 por la matriz de variable de estado más la matriz de 1×3 por la matriz de entrada. Como el sistema de tercer orden queda de esta forma. O sea, me refiero a que es una matriz de 3×3. Entonces, para el x1 punto lo definimos como x2. Entonces, aquí no tiene x1, por lo tanto es 0. Y para x1 es 1, ¿cierto? 1 por x2 me da x2. Y entonces x2 es igual a x1 punto. Y luego, como no tiene x3, 0. Y para su representación con la entrada, simplemente 0 porque no tiene términos de entrada. Luego para x2 punto lo definimos como x3 más 7 RDT. x3 más 7 RDT. Entonces x2 punto va a ser igual a 0, ¿cierto? Por x1. 0 por x2 y 1 por x3. Y luego para la matriz de la entrada se multiplica por 7, ¿cierto? 7 RDT. Y eso va a ser igual a x2 punto. Y x3 punto lo tenemos definido arriba, ¿cierto? Tenemos que va a ser igual a menos 15 por x1, ¿cierto? Aquí tenemos menos 15 por x1. Menos 11 por x2. Y menos 5 por x3. Y menos 32 por la entrada. Entonces ahí tenemos su representación del modelo de estado del sistema. Ahí me falta definir la representación de la salida. Una matriz de 3×1. Sí, 3×1. Aquí tenemos. Bien, entonces nosotros definimos la salida como x1 simplemente, arriba. Pueden verificar anteriormente como lo hicimos. Pusimos que la salida era igual a x1, por lo tanto de esa misma expresión sacamos la representación de la salida en matriz. Por lo tanto aquí es 1, como no tiene x2 es 0 y como no tiene x3 es 0. Y no tiene retroalimentación, por lo tanto la matriz D es 0. Por lo tanto solo eso es la representación de la salida. Entonces aquí está listo el ejercicio. Lo que nos pedían era representar el sistema mediante su representación en variable estado o modelo de estado. Y vamos entonces con el siguiente ejercicio. Continuamos entonces con el segundo ejercicio. Y como anteriormente dijimos, primero identificamos el orden del sistema y aquí, como tiene derivada de segundo orden, el sistema es de segundo orden. Por lo tanto, si es de segundo orden el sistema, las variables de estado a determinar son 2. ¿Bien? O a definir.
Entonces necesito definir un x1 y un x2. De esa forma tenemos listo el ejercicio. Y luego tenemos que representar el modelo de estado del sistema. Vamos a encontrar la matriz A y la matriz B, junto con la matriz C también, la matriz de salida. Entonces, partimos nomás. Entonces vamos a definir x1, ¿cierto?, como la salida. Eso casi siempre se hace así. Luego x1 punto va a ser igual a la derivada de la salida. Luego x2 lo vamos a definir como la derivada de la salida. Y luego si derivamos x2 punto, tenemos la segunda derivada de la salida. Y de aquí podemos tener que x1 punto va a ser, entonces, como la derivada de la salida es x1 punto y a la vez es x2, entonces tenemos que x1 punto va a ser igual a x2. Y luego, para obtener la representación, como aquí ya tenemos la representación de x1 punto en variable estado, para obtener la representación de x2 punto en variable estado, la reemplazamos en la ecuación original. Entonces reemplazamos la segunda derivada, que va a ser igual a x2 punto, ¿cierto? Lo que vamos a hacer va a ser expresar esto, ¿cierto? Y llevarlo hacia acá. Entonces tenemos que x2 punto va a ser igual a la segunda derivada más 25 i de t igual a u de t. Si reemplazamos el valor de la salida, ¿cierto?, que va a ser igual a la primera variable de estado, ¿cierto?, x1, y la entrada, ¿cierto?, que no tiene representación en variable de estado. Luego aquí despejamos el valor de x2, nos quedaría entonces que x2 punto va a ser igual a menos 25 x1 más u de t. Entonces aquí encontramos el valor de x2 y también encontramos el valor de x1 punto y x2 punto. Por lo tanto, tenemos todas las variables de estado que debíamos determinar y podemos entrar a representar el modelo de estado del sistema. Entonces, aquí tenemos la matriz de x punto, que va a ser igual a la matriz A por la matriz de variable estado, ¿cierto?, más B por la entrada, la matriz de entrada. Bien, y luego tenemos por la otra parte la matriz de salida, porque va a ser igual a C por X más D por U. Bien, entonces los x1 punto, o sea, los x puntos, por una parte tenemos los x puntos, ¿cierto?, que va a ser igual a la matriz A. Como el sistema de segundo orden, es una matriz de 2 por 2. Y tenemos la matriz de estados, o sea, de variables de estado, más una matriz de 1 por 2 por la matriz U. Entonces, de aquí sacamos que x1 punto va a ser igual a x2, por lo tanto no tiene x1 y es igual a x2, entonces por 1. 0 por x1 es 0, ¿cierto? Más 1 por x2 va a ser eso, entonces igual a x1 punto. Luego tenemos que x2 punto va a ser igual a menos 25 por x1, y como no tiene x2 simplemente ponemos 0. Y también tiene una componente de la entrada, por lo tanto se pone aquí un 1, porque tiene un 1 implícito ahí. Ahí para x1 punto me faltó poner que como no tiene entrada x1 punto, simplemente es 0 ahí, su matriz de entrada. Luego tenemos la matriz de salida, ¿cierto? Va a ser igual a una matriz de 2 por 1. Creo que al revés. Ahí ustedes verifican.
Entonces tenemos la matriz de salida por la matriz que va a ser igual a la matriz C, ¿cierto? Por la matriz de variables de estado, más la matriz D, que la matriz D es 0 porque la entrada no tiene componente, o sea, la salida no tiene componente de entrada, aquí la vemos. Bien. Solo tiene componente de variable de estado. Por lo tanto, simplemente la matriz D es 0. No tiene retroalimentación. Y como la salida la definimos como x1, simplemente ponemos un 1 y un 0. ¿Por qué 0? Porque no tiene componente de x2. Y de esa forma definimos el modelo de estado del sistema. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer va a definir, vamos a definir los valores propios del sistema. ¿Y eso cómo lo hacemos? Los valores propios viene siendo lo mismo que las frecuencias naturales de las ecuaciones diferenciales. Bien. Los valores propios se utiliza este término para variables de estado, simplemente lo que cambia el nombre. Pero los valores propios están definidos como la matriz, un lambda, ¿cierto? Por la matriz identidad menos la matriz A. Y aquí tenemos que la matriz A es esto, ¿cierto? Entonces, ahí eso se le aplica el determinante, obviamente. El determinante de esa matriz. Entonces, tenemos la matriz de identidad, ¿cierto? Que es de 2 por 2. Menos la matriz A. Entonces eso nos va a quedar de esta forma. Lambda menos 1. Aquí menos 25. Y lambda. Por lo tanto, aquí lo que debemos hacer es sacar el determinante, ¿cierto? Nos quedaría entonces que lambda por lambda va a ser igual a menos por menos 25 por 1. Aquí el lambda cuadrado, ¿cierto? Entonces de aquí sacamos que los valores propios van a ser lambda más 5 y lambda menos 5, ¿cierto? Suma por su diferencia. Aquí sacamos que lambda es menos 5 y lambda es 5. Bien, de esa forma sacamos los valores propios. Entonces, luego cuando ustedes tienen los valores propios pueden entrar a definir la estabilidad del sistema. Ustedes tienen un plano complejo, ¿cierto? Plano real y el imaginario. Y cuando los valores propios, las frecuencias naturales están ubicadas en el semiplano izquierdo, o sea, cuando los valores son reales negativos, ¿cierto? Complejos pueden ser también. Cuando están ubicados en este plano, el sistema es estable. Y cuando están ubicados en este semiplano, el sistema es inestable. Bien, entonces eso como ejercicio para ustedes. Me pueden preguntar cualquier duda por correo. Y luego entonces vamos con el segundo ejercicio. Entonces vamos con el último ejercicio. Este ejercicio es por si es que les piden determinar la función de transferencia de un modelo de estado. Entonces, y también vamos a ver lo de la matriz de transición, creo que se llamaba, o sea, se define como phi de S. Bien. Entonces la matriz de transición se define como SI menos A, simplemente. Tiene que ver con los valores propios también. Bien. Y luego nos piden determinar la función de transferencia del sistema.
La función de transferencia está definida como C por la matriz de transición menos A a la menos 1 por B más D. Bien, o sea, tienen que realizar operaciones de matriz o operaciones fila y todo eso. Entonces, aquí simplemente reemplazamos los valores de cada matriz. Reemplazamos el C, ¿cierto? Que viene siendo 1, 0. Luego la matriz de transición sería S, ¿cierto? Lo vamos a hacer por paso. S menos A, ser 2, menos 3, 4, 5. Esta es la matriz A, ¿cierto? La sacamos de arriba simplemente. Y a todo eso le sacamos la inversa. Luego tenemos que al resultado de eso le multiplicamos 0 por, o sea, la matriz B. Y más B, que es 0. ¿Bien? Entonces, partimos resolviendo la matriz de transición. Sería entonces que S menos 2, ¿cierto? Por en el primer elemento, luego en el segundo elemento tenemos 3, ¿cierto? Y luego tenemos, aquí es 5 creo, sí, es 5, menos 5 aquí, y S menos 4. Y tenemos la matriz C también. Entonces aquí sacamos la matriz de transición y a eso le sacamos la inversa y luego lo multiplicamos por B. Entonces para sacar la inversa de esta matriz, cuando es de 2 por 2, ustedes invierten estos elementos, los de la esquina. S menos 2 con S menos 4. Los cambian de posición. A eso le digo, me refiero con invertir. Entonces si los cambian de posición les queda de esta forma. Y los elementos de la otra esquina, o sea el menos 5 con el 3, los cambian de signo. Por lo tanto aquí queda menos 3 y 5. Y dividen a cada elemento por el determinante de la matriz, de la misma matriz, sin aplicar la matriz original, obviamente, sin aplicar la inversa. Entonces tenemos S menos 2 por S menos 4 menos 15, que va a ser más, ¿cierto? Menos 15, va a ser más 15. Y luego tenemos la multiplicación de las otras matrices correspondientes. Entonces aquí vamos a calcular esa expresión, ¿cuánto vale? Va a ser entonces S cuadrado menos 4S menos 2S más, menos por menos más, ¿cierto? 4 por 2 es 8. Y todo eso más 15. Entonces nos quedaría que esa expresión va a ser igual a S cuadrado menos 6S más 23. Bien, entonces dividimos a cada elemento por esa expresión, que es el determinante de la matriz. Eso nos quedaría S cuadrado, o sea, S menos 4 partido en S cuadrado menos 6S más 23, ¿cierto? Al otro lado tenemos menos 3 partido en S cuadrado menos 6S más 23. Luego en el tercer elemento tenemos 5 partido en S cuadrado menos 6S más 23. Y luego tenemos S menos 2 por abajo tenemos dividiendo S cuadrado menos 6S más 23. Y entonces sigue siendo una matriz de 2 por 2. Y aquí tenemos la otra matriz de D. Entonces ahí le calculamos la inversa a la matriz. Y luego tenemos que multiplicar por orden. Primero viene C por la matriz resultante que tenemos aquí. Y luego esa matriz resultante la multiplicamos por B. Este es C y este es B.
Entonces tenemos 1 por este elemento, ¿cierto? Más 1, o sea 0 por este otro elemento, en el primer elemento tenemos. Y eso va a ser igual a s menos 4, ¿cierto? Partido en s cuadrado menos 6s más 23. Y como el otro elemento está multiplicado por 0, es 0 simplemente. O sea, el otro término. Bien. Y luego tenemos como esta matriz de 1 por 2. Si nosotros vemos la relación, los límites, sería la matriz resultante de la multiplicación de estas dos matrices, de la matriz C con la matriz resultante esta. Vemos los límites, nos quedaría una matriz de 1 por 2, una matriz resultante de 1 por 2. Por lo tanto tiene una fila y dos columnas, una matriz de 1 por 2. Entonces luego para calcular el segundo elemento de la matriz tenemos 1 por ese elemento, ¿cierto? Y 0 por este otro elemento. Entonces este elemento se va, este elemento se va. Nos queda entonces que la matriz va a ser igual a, o sea, el elemento va a ser igual a menos 3 partido en s cuadrado menos 6 más 23. Y todo eso multiplicado por la matriz B. Como la matriz B es de 2 por 1, ¿cierto? Dos filas, una columna. Entonces aquí vemos los límites. Aquí vemos el límite superior y el límite inferior. Entonces vemos que la matriz resultante va a ser de 1 por 1. O de un elemento simplemente. Bien, entonces tenemos que h de s va a ser igual a la multiplicación de esas dos matrices. Y esto se multiplica este elemento por 0 y este elemento por 1. Entonces este elemento, como está multiplicado por 0, se va, chao. Y luego tenemos el otro elemento que es menos 3 partido en s cuadrado menos 6s más 23. Y de esta forma hallamos la función de transferencia. Bien, es simplemente trabajo algebraico, pero deben tener ojo con la multiplicación de las matrices y todo eso, con las operaciones de matriz. Y luego lo que nos pide el ejercicio por último es determinar los valores propios. Ustedes saben que los valores propios, para determinar los valores propios, deben determinar la matriz de transición. ¿Ok? Y a eso le sacan el determinante. Entonces la matriz de transición, bueno, la vamos a poner en función de phi, ¿cierto? Para los valores propios. Anteriormente la calculamos. Es S-4, S-2, S-4, S-2. Menos 5 abajo y 3 en la otra esquina. Menos 5 y 3. Esa es la matriz de transición. Y para determinar los valores propios debo sacar el determinante de esa matriz. Bien, entonces tenemos que sacar el determinante para los valores propios. Verdad que estamos trabajando con lambda. Tanto aquí el S no va. Lambda y lambda. Tenemos 3 en una esquina y 5 en la otra esquina. Entonces sacamos el determinante, esquina por esquina, menos la otra esquina. Esquina por esquina, ¿bien? Entonces tenemos lambda menos 4 por lambda menos 2 menos 5 por 3 son menos 15. Por lo tanto nos queda menos por menos más. Y 5 por 3 es 15. Luego resolvemos simplemente lambda cuadrado, ¿cierto? Nos queda en el primer término. Luego tenemos lambda por menos 2, tenemos menos 2 lambda, menos 4 lambda, ¿cierto? La otra multiplicación. Menos por menos es más, 4 por 2 es 8. Y tenemos todo eso más 15. Entonces tenemos que
esa expresión va a ser igual a lambda cuadrado menos 6 lambda más 23. Entonces esto simplemente no lo podemos factorizar, por lo tanto ocupamos la expresión de las raíces de una ecuación de segundo orden. Bien, entonces tenemos lambda 1, 2 va a ser igual a menos b, ¿cierto? Más o menos raíz de b cuadrado menos 4 así. Todo eso partido en 2a. Entonces reemplazamos los valores de b, a y c. Nos quedaría entonces que menos b va a ser igual a 6 más menos raíz de b cuadrado va a ser igual a 36 menos 4 por a, que es 1, y por c. Entonces, eso va a ser igual a 3 por 4, 12, no 22. Y abajo tenemos dividido por 2. Bien. Bueno, ahí simplemente. Entonces menos, o sea, 92 menos 36, ¿cierto? ¿Cuánto es? Aquí nos queda 6, 5. Queda 56. 6 más menos raíz de 56 negativo. Bien. Todo eso partido en 2. Y aquí, bueno, no sé cuánto es esa raíz. Ustedes la pueden calcular. No es muy importante para esto, porque después aplica la calculadora nomás. Pero por una parte la raíz 1 sería 3 más la raíz de 56 por j, ¿cierto? Sacamos el menos hacia afuera y partido en 2. Bien. Y luego por la otra parte, el otro valor propio sería 3 menos raíz de 56 por j partido en 2. Bien, esos son los valores propios entonces del sistema. Y teniendo los valores propios, ustedes recuerden que pueden definir la estabilidad del sistema. Y como estos valores propios están definidos, están ubicados en el plano complejo, ¿cierto? Están ubicados en el semiplano derecho. ¿Por qué? Porque tienen parte real positiva. Por lo tanto, estarían ubicadas aquí. Una por aquí, ¿cierto? Y otra por aquí. Y si están ubicadas en el semiplano derecho del plano complejo, entonces el sistema es inestable. ¿Bien? Es inestable. Por lo tanto, no es estable el sistema. Y eso sería todo por la ayudantía. Nos vemos entonces en la próxima ayudantía, cabros. Cualquier consulta recuerden realizarla por correo.